la tarde y hasta ahora quiero saludar a la doctora Catherine Restrepo. Ella es presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Es médica internista y endocrinóloga de la Clínica Sebastián de Belalcázar, docente de pregrado en la Pontificia Universidad Javeriana y docente de posgrado en la Universidad Santiago de Cali. Doctora Restrepo, bienvenida a Salud y Algo Más. Muy buenas tardes para todos los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctora, antes de hablar de los problemas de la tiroides y de los posibles tratamientos, hablemos de esta pequeña e importante glándula. ¿Cuál es la función de la tiroides? ¿Dónde queda? Ilustremos un poco a todos los oyentes. Bueno, la glándula tiroides es una glándula que está ubicada en la parte anterior del cuello. Tiene una forma de alas de mariposa. O algunos la describen como forma de U en la parte anterior del cuello, y es muy importante porque ella actúa en todo nuestro organismo regulando el metabolismo. Entonces, de allí la importancia de esta glándula. Doctora, ¿qué puede causar que la tiroides nos falle o empecemos a tener problemas en esta glándula? La principal causa de enfermedad tiroidea quizás son es la enfermedad autoinmune. La enfermedad autoinmune es cuando nuestro organismo, por X o Y razón, alteración en la regulación de las defensas, y las propias defensas empiezan a atacar a la tiroides, en este caso, y entonces la tiroides falla, pudiéndose producir hipotiroidismo o hipertiroidismo, que es la otra enfermedad frecuente de la tiroides. Mire, doctora, ya nos empiezan a llegar las preguntas de los oyentes. Bueno, pero antes de eso, porque es que aquí ya estoy viendo que se están poniendo muy específicos. Antes de eso, hablemos de las enfermedades de la tiroides. ¿Cuáles hay? Bueno, la tiroides la debemos evaluar desde dos puntos de vista. Uno es de la parte anatómica, es decir, de su tamaño, si hay presencia de crecimientos, que a los crecimientos le llamamos bocio, la gente le dice coto, o presencia de nodulaciones o de nódulos. Entonces, esa es la forma anatómica y podemos tener alteraciones, crecimientos o nódulos. Y también podemos tener alteraciones en la funcionalidad de la tiroides. Cuando la tiroides funciona poquito, decimos que es hipotiroidismo. Cuando funciona más, decimos que es hipertiroidismo, y podemos tener también enfermedades inflamatorias de la tiroides que llamamos tiroiditis. Mira, ahora sí, vamos con la pregunta de la primer oyente. Buen día, ¿desde qué edad se puede empezar a alterar la tiroides? ¿Por qué? A mis 43 años la dermatóloga me envió un examen de tiroides y me salió alta y desde ahí me manejan hipotiroidismo. ¿Antes no la tenía alterada? Sí, la enfermedad tiroidea puede aparecer a cualquier edad, pero generalmente es mucho más frecuente en la mujer y es muchísimo más frecuente en la edad adulta de la mujer. Después de los 40, 50 años es donde más se presenta el pico de enfermedad, pero también podemos diagnosticar enfermedad tiroidea desde el nacimiento e incluso en los niños. Doctora, desglosemos el hipotiroidismo, porque eso nos estaba hablando la oyente, que a ella le diagnosticaron hipotiroidismo. ¿Qué pasa cuando nos diagnostican hipotiroidismo? ¿Qué sentimos? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuándo debemos preocuparnos? Porque de pronto para allá vamos. Bueno, las enfermedades o el hipotiroidismo, desafortunadamente los síntomas no son específicos del hipotiroidismo. Entonces una persona puede presentar cansancio, decaimiento, falta de energía. La mujer puede decir se me cae el pelo, pero si uno le pregunta a muchas mujeres, muchas consultan por lo mismo: caída del cabello, fragilidad de las uñas, tendencia a tener frialdad, que el intestino se ponga un poquito más perezoso, asociado a estreñimiento. Entonces, estos síntomas no son específicos de la tiroides. Dentro de, digamos, el grupo de enfermedades que pueden producirlas está el hipotiroidismo, y de allí la importancia de que cuando una persona tenga este tipo de sintomatología, consulte a un profesional de la salud. Claro, es que lo que usted decía, la caída de cabello es un síntoma de muchísimas enfermedades, porque como se empiezan a recibir los nutrientes ya no son tan suficientes, pues entonces el cabello se empieza a caer. Pero doctora, entonces ya hablamos del hipotiroidismo, ahora hablemos del hipertiroidismo. ¿Son los mismos síntomas? ¿Este es un poco más fácil de diagnosticar o también es muy relativo y tiene síntomas muy parecidos al de las otras enfermedades? Hay enfermedades también que pueden producir algún tipo de síntoma parecido, pero en el hipertiroidismo tenemos diferentes causas que pueden llevar a hipertiroidismo. Generalmente hay un aceleramiento de todo el metabolismo, entonces la persona va a presentar
Lo mismo, cansancio de decaimiento, pero va a presentar taquicardia, es decir, se aceleran las pulsaciones, puede presentar temblor, ansiedad, pérdida de peso asociada a la enfermedad, y cuando se asocia a una enfermedad que se llama enfermedad de Graves, puede haber compromiso ocular en ese tipo de enfermedad. Mire, doctora, nos pregunta una oyente, ¿se puede usar Ozempic si se tiene hipotiroidismo? Bueno, el Ozempic es un medicamento que está aprobado actualmente aquí en Colombia para el manejo de diabetes tipo 2. No está aprobado para ninguna otra condición. La molécula que contiene Ozempic, que se llama semaglutide, en otros países tiene una concentración diferente y otro nombre para manejo de obesidad, pero aquí en Colombia no lo tenemos. Si una persona tiene obesidad y tiene las indicaciones, el médico le puede formular algún medicamento, depende de cómo esté controlada también la parte de la tiroides, no habría ningún inconveniente. Nos pregunta otro oyente, ¿suplementar mi alimentación con citrato de magnesio tiene algún efecto sobre este tema de hipertiroidismo? No, ningún suplemento ha demostrado algún beneficio en la parte de regulación de la función tiroidea. Doctora, ahí está Adriana, que tiene una pregunta para usted. Adriana, bienvenida a Salud y Algo Más, hacia adelante. ¿Adriana? Desde Armenia llamó para preguntarle a la doctora. A mí el año pasado yo sufro de tiroides. Me dijeron que tiroides, enfermedad Hashimoto, que no sé qué es eso. El año pasado me dio una trombosis. La superé, gracias a Dios, y estoy tomando levotiroxina de 50 miligramos. Mi pregunta es, si yo tomo el medicamento como me lo prescribió el médico, ¿por qué siento que hay un crecimiento de una masa en mi garganta? Hay una así a un lado. Ya, Adriana, la tiroiditis de Hashimoto es la principal causa de hipotiroidismo en Colombia y en todo el mundo. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune en la cual se producen anticuerpos, los anticuerpos atacan la tiroides se crece y puede haber crecimiento de ella, que puede ser lo que está notando, y la tiroides deja de funcionar, llegando al hipotiroidismo. Siempre que se palpen nodulaciones o se sientan nodulaciones o crecimientos de la tiroides, es muy necesario consultar con el profesional de la salud para hacer la evaluación complementaria y continuar tomando la levotiroxina como se lo indicó el doctor, que generalmente se recomienda que sea en ayunas, con agua, y esperar idealmente 1 hora para desayunar. Ahí está Ingrid, que tiene una pregunta para usted. Doctora, adelante. Buenas tardes, doctora. Doctora, quería hacerle una pregunta. Me realizaron una ecografía de tiroides y me salieron 2 quistes. La persona que me realizó la ecografía me dice que están pequeños, pero aún no he ido a la cita con el endocrino, no me han revisado ese resultado, entonces quería saber si es de preocuparse. Y otra pregunta que quería hacerle, ¿qué tan cierto es que los anticonceptivos que uno consume pueden producir más quistes, ya sea en la parte reproductiva o en la tiroides? Estos quistes que me salieron en la tiroides, no me aparece la tiroides inflamada, pero sí quiero saber si es de preocuparse o qué, doctora, usted me dirá. Gracias. Ingrid, los quistes son generalmente lesioncitas llenas de líquido que son benignas. Hay que revisar muy bien ese reporte de esa ecografía para poder definir qué tipo de lesión son, pero si son quistes, son lesiones benignas que no se les hace ningún tipo de intervención. Con respecto a los anticonceptivos, no están asociados a producción de quistes como tal en los órganos reproductivos. Generalmente cuando hay enfermedad quística de los ovarios, para regular a la mujer cuando tiene irregularidad, se pueden utilizar anticonceptivos dentro de parte del tratamiento. Doctora, usted nos contaba al inicio del programa pues los diferentes síntomas que hay tanto para el hiper como para el hipotiroidismo. ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro caso? ¿Qué examen? ¿A dónde debemos ir? ¿Quién nos diagnostica? Eso es muy importante, es consultar con el profesional de salud. Cualquier médico está entrenado para diagnosticar una alteración de la función tiroidea, entonces la evaluación se hace física, el examen físico que hace el médico después de hacer una historia clínica completa, y se complementa con los exámenes de laboratorio, que el examen para diagnóstico es la TSH
u hormona estimulante de la tiroides, que generalmente acompañamos para diagnóstico junto con la T4 libre y poder hacer el diagnóstico si tiene alteración de la función tiroidea. Miren, nos pregunta un oyente, desde mi alimentación, ¿cómo puedo ayudar para regular el tema del hipertiroidismo? Una alimentación balanceada, no hay un patrón de alimentación o dieta específica para la alteración de la función tiroidea. Yo creo que la recomendación en general es tener una dieta saludable y balanceada sin exceso de azúcares, sin exceso de grasas, consumir una buena cantidad de fibra que está en frutas y verduras. Entonces es una dieta balanceada en general, porque hasta ahora no se ha demostrado que haya un patrón de alimentación específico para la función tiroidea. Nos dice acá un oyente, deseo tomar psilocibina. ¿Tengo alguna interferencia con mi toma de levotiroxina 100 miligramos? Y podemos ampliar esta pregunta, porque bueno, ya nos está hablando de algo específico, pero en sí, ¿podría la levotiroxina tener alguna contraindicación? No, la levotiroxina no tiene ninguna contraindicación, pero sí hay unas especificaciones muy puntuales sobre cómo se debe tomar. Es un medicamento que digamos que es un poquito celoso en la toma del medicamento. Entonces es un medicamento que se debe tomar en ayunas, solo, no se debe tomar con ningún otro tipo de pastilla o suplemento, porque generalmente cuando consumimos junto con otros suplementos o medicamentos se disminuye la absorción de la tableta, entonces no va a tener igual efectividad. Y por eso es la recomendación que se espere una hora para desayunar. La presencia de café, chocolate o de ciertos alimentos también pueden disminuir la absorción de la tableta y eso hace que no haya un buen control de la enfermedad. Entonces es muy importante eso. Y dándole respuesta a la pregunta es que no la vaya a tomar en conjunto con la levotiroxina. Perfecto, mire doctora, ahí está Carolina. Carolina, adelante con su pregunta. Hola, buenas tardes. Quería preguntar acerca del paratiroidismo. Pues resulta que tenemos un familiar que resultó con paratiroidismo y pues es algo que como que todavía no es muy conocido y no saben qué manejo dar. Carolina, hiperparatiroidismo, ¿verdad? El hiperparatiroidismo no tiene que... Perdón, sí, dígame. No sé si es porque no he escuchado que lo digan así, sino paratiroidismo. Son las glándulas paratiroides que están afectadas. Bajo el calcio, el fósforo. Ah, ya, entonces es hipoparatiroidismo. Es que detrás de la glándula tiroides tenemos unas glandulitas pequeñitas que están encargadas de controlar el calcio en nuestro cuerpo, que se llaman las paratiroides. Esas paratiroides pueden funcionar más o menos de la cuenta. Entonces, una de las enfermedades más frecuentes es el hiperparatiroidismo, cuando empiezan a funcionar más de la cuenta, y mucho menos frecuente, como usted muy bien lo menciona, es el hipoparatiroidismo, que dejen de funcionar y entonces no producen la hormona que regula el calcio y el calcio se baja en sangre. Entonces, es otra enfermedad y es otro tipo de glándula. Ah, vea, o sea, es totalmente diferente, doctora. En ese caso, si yo sufro de la paratiroides, ¿puedo sufrir también de la tiroides o no tiene nada que ver? Sí, y se presentan algunas enfermedades que llamamos síndromes poliglandulares, donde puede haber afectación de múltiples glándulas endocrinas. Entonces, las paratiroides están ubicadas detrás de la tiroides, son generalmente 4 glandulitas, es el número general. Hay personas que tienen más, otras que tienen menos, pero es el número general y ayudan a controlar la regulación del calcio y del fósforo en el cuerpo. Mire, doctora, un oyente nos pregunta, ¿el hipotiroidismo puede tener efecto de disminución de la potencia sexual masculina? Sí, definitivamente sí, porque la hormona tiroidea es como un regulador del metabolismo de todo el cuerpo, actúa en todo nuestro organismo y parte del estudio de un paciente, de una persona que tiene disfunción sexual, es que hay disfunción tiroidea. O sea, tanto para el hiper como para el hipo. Sí, exactamente. Doctora, mire, nos escribe otra oyente. ¿Puedo tener más o menos posibilidades de quedar embarazada si sufro de la tiroides? Cuando hay alteración de la función de la tiroides se puede afectar la fertilidad y puede haber disminución del chance de quedar embarazada. Pero además, si se queda en embarazo, hay más riesgo de que puedan haber pérdidas del embarazo, porque
como les había mencionado previamente, la hormona tiroidea es fundamental para que todo el organismo funcione adecuadamente. Entonces, hoy en día, cuando una mujer está planeando embarazarse, parte de la evaluación es descartar que no vaya a tener alteraciones tiroideas y si las tiene, tratarlas para que logre llegar de una manera normal en su función tiroidea a un embarazo. Wow, yo con esta entrevista, doctora, me estoy dando cuenta que la tiroides tiene una función prácticamente que en todo el organismo. O sea, en todo el cuerpo. Si nos falla la tiroides, nos puede fallar cualquier parte del cuerpo. Exactamente, así es. Doctora, ahí está Rosa, que tiene una pregunta para usted. Rosa, adelante. Gracias, doctora. Una preguntita. ¿Yo puedo consumir de pronto algún, qué le digo yo, un tubérculo o alguna medicina natural para que eso me ayude para la tiroides? Rosa, tubérculo es como qué, como... De pronto plantas, me imagino, dice ella, o... No hay ningún inconveniente con ese tipo de consumos de otro tipo de sustancias, pero ojo, hay que tener mucha precaución porque muchas sustancias naturistas o homeopáticas tienen concentraciones excesivas de yodo y la tiroides funciona o trabaja con el yodo para poder producir hormona tiroidea y cuando hay exceso de yodo se puede alterar la función tiroidea. Entonces sí es muy importante estar muy pendiente del contenido de este tipo de sustancias o suplementos que se consuman. Mire, doctora, nos pregunta un oyente, ¿los medicamentos para la tiroides son para toda la vida? Cuando se daña la tiroides, generalmente es para toda la vida. Hay unos cuadros que son cortos de evolución, como algunos tipos de tiroiditis, donde se requiere tratamiento por algún corto tiempo, pero generalmente cuando hay tiroiditis de Hashimoto, que es la principal causa de hipotiroidismo, es para toda la vida la enfermedad. Mire que yo estaba pensando en la pregunta de la oyente anterior, doctora, y yo creo que ella se refería, claro, y ese dato que usted nos dio es muy bueno, evitar el yodo, pero yo creo que ella se refería ¿hay algún medicamento natural, alguna medicina homeopática que nos ayude con la tiroides? No, ninguna. Desafortunadamente no hay ninguna. Del suplemento que más hay estudios y que más se ha hablado es del selenio, porque el selenio es fundamental también para que haya buena función de la tiroides. En nuestro país los estudios que se han hecho no han encontrado deficiencia de selenio y no se ha encontrado que pues nos aporte adicional a la alteración de la función tiroidea. Doctora, ahí está Judith en la línea que tiene una pregunta para usted. Judith, bienvenida y adelante. Gracias, buena tarde. Doctora, tengo un familiar muy allegado que él es joven, pues él está joven, pero le da como de unos 34 años, subía un peso muy elevado de 130 kilos. Luego, pues ya le detectaron pues que tenía diabetes y mientras él estuvo mal de esa diabetes, pues él fue rebajó hasta 100. Y ya me comenta de que ya pues están bien los niveles de glucosa en la sangre, pero que él está mirando de que está volviendo a tomar peso. Entonces, mi pregunta es, ¿la tiroides tiene que ver con esto? Por ser una hormona, tanto la tiroides como pues en el páncreas. Bueno, Judith, la tiroides puede aumentar unos cuantos kilos, 2 a 3 kilos de peso cuando está descompensada, cuando hablamos del hipotiroidismo. Pero generalmente cuando hay obesidades mayores, la causa no es la tiroides y por eso hay que buscar tratamientos dirigidos para el manejo de obesidad. En este caso, si él tiene obesidad y diabetes, se deben concentrar también en manejar no solamente el control de la glucosa, sino también el control del peso para que mejore también ese control del azúcar. Mire, doctora, nos pregunta un oyente, si tengo tendencia hereditaria a padecer tiroides porque mis familiares se les ha desarrollado una vez tienen su primer embarazo, ¿cómo podría evitar esto cuando tenga mi primer hijo? Desafortunadamente no hay manera de evitarlo porque se hereda esa predisposición genética al tener esa alteración en la regulación de los anticuerpos, que es la principal causa de la enfermedad autoinmune, y por eso no hay manera de que uno pueda
con algo, con algún medicamento o con alguna dieta, modificar ese riesgo que hay. Mire, doctora, nos pregunta acá un oyente, ¿qué es una gamografía y para qué se formula? La gamografía de tiroides es un estudio de medicina nuclear, un estudio especializado que se emplea para algunos casos profundizar la etiología del hipertiroidismo, cuando hay hiperfunción de la glándula tiroides. No tiene ninguna utilidad en pacientes con hipotiroidismo. Mire, doctora, nos escribe otro oyente. Una consulta, empecé a tomar levotiroxina 50 que me formuló el doctor, pero me produce dolor en la parte derecha de la boca y parte de la cabeza. Noté este dolor cuando comencé con el medicamento. ¿Puede ser esto por el medicamento? Porque es que no tomo ningún otro. Es bastante poco frecuente que no se tolere adecuadamente la levotiroxina. Casi siempre no es a la hormona, sino a los excipientes cuando está, los excipientes con los que se hace la tableta. En este caso, la mejor manera de darse uno cuenta es si al suspenderlo mejoran los síntomas, puede estar relacionado o no con el medicamento, y si uno lo vuelve a tomar y reaparecen los síntomas, está relacionado con el medicamento. Pero entonces, yo lo que le recomiendo al oyente es que consulte con su médico para que le comente lo que está presentando y definan qué pueden hacer para averiguar si es o no la levotiroxina, porque como menciono, es muy raro que haya no tolerancia a la levotiroxina. Mire, doctora, nos escribe Franci. Buenas tardes, sufro de hipertiroidismo y tomo cabergolina 100 mg al día. La tomo en las noches porque en el día no me deja laborar. Deseo quedar en embarazo, pero no me ha sido posible. ¿Será que la tiroides no me va a dejar? Ahí quedé un poquito confundida porque la cabergolina es un medicamento que se utiliza para el manejo de la hiperprolactinemia, que es otro problema hormonal. Es exceso de producción de prolactina. Cuando hay hipertiroidismo, generalmente utilizamos medicamentos que bloqueen el exceso de producción de la hormona tiroidea por parte de la tiroides. Entonces utilizamos generalmente metimazol. Entonces ahí sí creo que o no le entendí muy bien a la oyente. Bueno, Franci, entonces para que nos aclare, estamos muy pendientes, puede llamar, puede mandarnos otro mensaje y nosotros con mucho gusto lo leemos. Mire, doctora, nos escribe un oyente que nos cuenta su historia para darle un poco de luces a esto. Yo tenía la tiroides con resultado negativo. Mi hija vive en Estados Unidos y una vez que fue una doctora me formuló un suplemento. Me tomé 2 tarros y nunca más me volvió a aparecer resultado alterado y me pasaron todos los síntomas. A veces he estado triste, he tenido pérdida de cabello, pero ese suplemento me sirvió. Quiero preguntarle, doctora, él no nos hace la pregunta, pero entonces nace la pregunta y es, ¿hay algún suplemento que pueda ayudar a las personas que sufren de tiroides? Fíjate que esa pregunta es muy importante porque hablamos de que los síntomas que generalmente le atribuimos a la alteración de la función tiroidea no son específicos de la tiroides. Cansancio, fatiga, depresión, ansiedad, caída del cabello, todo eso lo pueden producir deficiencias de nutrientes. Entonces, por eso es tan importante que la persona consulte a un profesional de la salud, porque como la enfermedad tiroidea es tan prevalente, generalmente le tendemos a achacar toda la tiroides. Todo decimos es por la tiroides y el paciente puede tener o deficiencia de vitamina B12 o puede tener alteración del hierro o puede tener alteración de otros micronutrientes que son los que están causando u otro tipo de enfermedad. Entonces es clave y es muy importante consultar. Mire, doctora, este tema nos tiene a todos súper conectados. Los oyentes siguen mandando preguntas. Aquí hay una muy interesante. Me han hecho ya varias ecografías de tiroides y sale que está creciendo la glándula derecha. Perdón si no se dice así, pero los niveles en sangre no salen tan altos para empezar medicación. Ya me enviaron a hacer una biopsia, pero quisiera saber qué alimentos puedo consumir para que esta no siga aumentando de tamaño. También es muy interesante esa pregunta porque plantea que la gente dice, bueno, se me está creciendo, tengo un nódulo, pero mi examen de sangre sale bien. Y eso puede pasar, porque como mencioné al principio, la tiroides uno la evalúa desde el punto de vista anatómico, que es crecimientos o nodulaciones, o alteración funcional, que es el examen que uno manda de la TSH. Y podemos tener combinación de estas, podemos tener crecimiento de la tiroides con función normal
con función alta, con función bajita, y como le pasa al oyente, que no le han encontrado ninguna alteración en la función tiroidea y hay crecimientos. No hay ningún patrón de alimentación específico o una dieta específica para la tiroides. Estos crecimientos de la tiroides pueden ser también por alteraciones ya a nivel que hacen que se crezcan los nódulos, que haya un antecedente de riesgo familiar. Entonces, por eso es importante que siga el proceso que le vienen desarrollando con la solicitud de la biopsia. Pues doctora Catherine Restrepo, muchísimas gracias por conectarse hoy con Salud y Algo Más.